nombre es Laura Suárez y soy filóloga de la Universidad Nacional de Colombia, profesora de inglés y español para extranjeros y doy clases a veces de latín. Entonces, qué pena. Vale. De acuerdo, pues más o menos a la conceptualización que tiene sobre el erotismo, quisiera saber qué diferencia cree usted que hay dentro del término obsceno con lo erótico. Yo creo que más que una diferencia literaria como tal, hay una diferencia social, porque es más en el enfoque que le da el autor y en lo que quiere él crear. Yo te puedo escribir un relato que lo único que busque es que te masturbes, ¿sí? Es pornografía, es obsceno. Y hay relatos que van más allá, que no se quedan solamente en el placer funcional del cuerpo, sino que te alimenta otras cuestiones de la mente. Hay una diferencia básica entre goce y gusto. Y creo que ahí radica la diferencia. Sin embargo, tú puedes coger un escrito totalmente erótico, un escrito literario que fue creado por el autor para alimentarte muchas zonas, la mente, el alma, el cuerpo, y que tú la cojas solo por el cuerpo. Yo creo que es más una cuestión del lector que del autor como tal. Sin embargo, obviamente hay cuestiones de técnica, de metáforas, de descripciones que ya le darían un carácter literario y uno ve el trabajo del autor. Pero sin duda alguna está en el lector. Tú puedes coger el Marqués de Sade, que es totalmente político, y que uno lee filosofía en el tocador y se da cuenta que está toda la idea de la República Francesa, y coger y saltárselo solo las partes netamente sexuales. Sí. Eso por un lado, a pesar de que está lleno de un montón de concepciones sobre la moral de esa época en Francia y la iglesia y la política y nosotros como seres que tenemos un cuerpo, que cómo jugamos en el Estado. Entonces, tú hablando de estéticas o técnicas dentro de ese mismo género, ¿qué es lo que más resaltas de los poemas para hacer dichas descripciones de un acto sexual? Creo que el uso del lenguaje es totalmente básico, o sea, están recursos estilísticos que tú ya sabrás, la metáfora y montones de cosas que puedes usar para enriquecer un texto. Está en la creatividad, en cómo lo hagas, en qué tan pulido es, pero en ocasiones las cosas como que se entrecruzan. Entonces vemos que en la generación Beat estaba una Anaïs Nin que fue considerada totalmente obscena, estaba un Henry Miller que fue considerado totalmente obsceno y que fueron rechazados por la sociedad y luego dijeron como, oiga, esto estéticamente está trabajado, eso tiene que ver con lo social, eso tiene que ver con un montón de técnicas literarias que le sirven y que lo hacen artístico. Pero lo que yo te digo, no hay pero eso se marca en la sociedad, igual que la locura. O sea, lo que era locura hace 100 años, ahora es totalmente aceptado. Entonces yo creo que la brecha, lo que te digo, está más en qué sensaciones crea en el lector y en para qué fue escrito. Bueno, hablando como de los textos antiguos y eso, ¿qué es lo que usted más recalca o resalta de la manera en que escribían los autores en la época coloquial o antigua? Bueno, los autores antiguos, de los primeros que escribieron erotismo, tenemos que sacar de una vez a Safo. ¿Sí? Safo fue, creo, para mí, la primera mujer que escribió erotismo y la primera persona en el mundo que escribió erotismo y que además era erotismo lésbico. Entonces, resaltar de ella, uno, las metáforas, el uso de los mismos rituales que habían en la Grecia antigua para recrear un mundo de solo mujeres. Safo tenía una escuela de mujeres y había erotismo entre ellas, entonces cómo se creó. Y en la Biblia también hay erotismo, en el Cantar de los Cantares es un escrito totalmente erótico y muy, muy poético, no solamente en la construcción de los versos, sino también
en las metonimias. Es muy pulido, creo yo. Eso habría que resaltarlo, pero lo que te digo, todo cambia. Antes las partes del cuerpo no se nombraban directamente, era como, sí, en el cantar de los cantares, es como, abre los puertos de los jardines, no sé qué. Entonces, y son las piernas, y ver llegar a la metáfora, que acá los religiosos me perdonen porque a ellos dicen que se trataba de Israel y todo el cuento, pero era la cuestión de entre un marido y su esposa, y una de sus esposas además, porque eran muchas las que tenía. Entonces, creo que esa es una base, el uso del lenguaje se puede ver que tiene un cambio a través de la historia, ¿sí? Mientras en la época antigua las partes del cuerpo no eran mencionadas directamente, cuestiones netamente de respeto y pudor, luego eso va cambiando hasta que la generación Beat se nombran tales y cuales y son un poco más bizarros, más fuertes y claro, fueron prohibidos de una, así de fácil, sin ir muy lejos. O sea, a inicios de 1900, antes de que Wilde muriera, él escribió una obra de teatro que se llama Salomé, fue la única tragedia que escribió, y le daba un contenido totalmente erótico al hecho de cortarle la cabeza a Juan Bautista solamente para besarlo. Y fue prohibido y solo se pudo montar la obra hasta 1930, 30 años después de que él se muriera, se pudo montar la obra en un teatro en París.